En este vídeo voy a hablar sobre suplementos anti-envejecimiento, precauciones y riesgos que hay que tener en cuenta y al final sobre recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer y cómo podemos abordar este tema. ¿Cuáles son las causas del envejecimiento? En realidad son causas y efectos que se unen y se mezclan entre ellas como si fueran un círculo vicioso que va precipitando este envejecimiento y este daño en el organismo en general. Tenemos el daño que se produce en las células y en el ADN, es decir, donde va nuestra información genética, debido al estrés oxidativo y a la acumulación de radicales libres, que es algo que se repite una y otra vez. Después está el acortamiento de los telómeros, que son unas estructuras que están en los extremos de los cromosomas y que protegen al ADN, es decir, a nuestro material genético, de que se dañe conforme se van dividiendo las células. Con el paso del tiempo se van acortando estos telómeros, no protegen y se va precipitando este envejecimiento y estos daños progresivos. Después también tenemos el acúmulo de células senescentes o también las llaman células zombie, que son células que han perdido sus funciones pero que se resisten a la muerte celular programada, que es la apoptosis, de forma que se van acumulando estas células senescentes y van secretando sustancias y actuando alrededor suyo y provocan inflamación, y esto es lo que precipita también el envejecimiento. Y después tenemos una serie de factores externos que pueden incidir sobre nosotros y también van provocando oxidación y provocando inflamación, como es los rayos ultravioletas, la contaminación, el tabaco, sustancias tóxicas que podemos ir comiendo o que pueden actuar de diferentes formas en nuestro organismo. ¿Cuáles son los mecanismos por los que actúan estos suplementos anti-envejecimiento o las estrategias en general que se usan para retrasar el envejecimiento, conseguir que éste sea más saludable y que estés más funcional, es decir, funcionando mejor durante más tiempo? En realidad lo podemos deducir por las causas que hemos comentado antes. En primer lugar, será cubrir deficiencias. ¿De qué? Pues carencias de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, ácidos grasos esenciales o de otros nutrientes que, si careces de ellos o están disminuidos o te faltan, provocarán daño en el organismo, inflamación, estrés oxidativo y aceleran el envejecimiento. En segundo lugar, el uso de antioxidantes que tienen efectos antiinflamatorios que proceden principalmente de las plantas, es decir, de frutas, verduras, y que tienen el objetivo también de disminuir esta inflamación y este estrés oxidativo y así retrasar el envejecimiento. Después también tenemos toda una serie de estrategias para evitar el daño en el ADN, es decir, en nuestro material genético, que será, por ejemplo, el evitar el acortamiento de estos telómeros que hemos comentado antes y así retrasar el envejecimiento celular. Después también el inducir la autofagia, es decir, la limpieza de partes o estructuras que estén defectuosas, como las células senescentes o zombie que hemos comentado antes. Y también evitar el daño en el ADN causado por factores externos, como hemos dicho antes, de los rayos ultravioleta o de la contaminación, toxinas, etc. Aquí hay que tener en cuenta que son diferentes mecanismos, pero muchas veces estos suplementos actúan en diferentes partes o mecanismos del organismo y que estos efectos que buscamos se mezclan entre sí. Y estamos hablando de retrasar el envejecimiento o de estar más saludables. En general, no hablamos de cuestiones estéticas, simplemente como quitar arrugas o otras cuestiones que serían más superficiales. ¿Qué vitaminas se utilizan con objetivos anti-envejecimiento? En general podríamos decir que todas. La vitamina A, porque es importante para la salud de la piel, pero también para la salud de los ojos y para las defensas del organismo, para luchar contra las infecciones. Tenemos los retinoides, que serían las formas activas de vitamina A que utiliza el cuerpo, que el retinol es el más conocido, que está en la carne de res, en pescados, en aves o en lácteos. Y después tenemos los precursores de la vitamina A, que son los carotenoides, que el más conocido es el betacaroteno, que están en frutas y en verduras. Ambos se pueden utilizar en forma de suplementos por vía oral
o también se pueden utilizar de forma tópica, es decir, sobre la piel. Cuando se usan por sobre la piel, el objetivo es más de tipo cosmético para quitar arrugas o manchas que van apareciendo con la edad. Incluso hay algunas formas cosméticas de los retinoides que se utilizan para el acné, que es la isotretoína, que ya sería una forma sintética, no es una forma natural. Como digo, se pueden utilizar como suplementos. Normalmente los retinoides se utilizan cuando hay carencias y los betacarotenos en principio también se tendrían que utilizar cuando hay carencias, porque no está claro que sean beneficiosos si no tienes una carencia, una deficiencia de esta vitamina A o de estos carotenos en el organismo. El problema es que la vitamina A es liposoluble, se disuelve en grasa, y si tomas un exceso, sobre todo de las formas activas como el retinol, podría ser tóxico. La vitamina C o ácido ascórbico es muy utilizada con estos propósitos anti-envejecimiento porque es un potente antioxidante y además es fundamental para la síntesis de colágeno, que es una proteína básica para formar el tejido conectivo que da soporte a nuestro cuerpo y también para la formación de la piel, también para darle elasticidad, para protegerla de los daños solares, para que se repare y cicatrice, pero también para la reparación de otras partes de nuestro cuerpo como cartílagos, tendones, ligamentos, huesos, dientes, vasos sanguíneos, y también es importante para la absorción de hierro. Se puede consumir en forma de alimentos, principalmente las frutas y verduras, pero también hay suplementos que se pueden consumir por vía oral y también se utilizan productos tópicos para aplicar sobre la piel, también con estos objetivos anti-envejecimiento. Dentro del grupo B tenemos la niacina o vitamina B3 en sus formas de nicotinamida o de ácido nicotínico, que se utilizan sobre todo para la salud de la piel, para evitar enrojecimientos, manchas o disminuir arrugas. Esto con objetivos anti-envejecimiento, porque esta nicotinamida sirve para reparar el DNA y también es un precursor del NAD, que después lo comentaré, pero que interviene en procesos de producción de energía y de reparación del ADN, es decir, de nuestro material genético. También es interesante para la salud digestiva y la salud del sistema nervioso, porque hay que tener en cuenta que el déficit o la carencia de vitamina B3, de niacina, causa la pelagra, que la tríada de síntomas que da o de signos son la dermatitis, es decir, afectación de la piel, la diarrea, que es una afectación del sistema digestivo, y la demencia, que es una afectación del sistema nervioso, es decir, que es beneficiosa en general. Y después la podemos utilizar por vía oral en casos de que haya estas carencias o estos déficits de vitamina B3, pero también en forma tópica, es decir, sobre la piel, sobre todo la nicotinamida. Muchas veces se utiliza para enrojecimientos, para manchas en la piel o para arrugas. La vitamina B2 o riboflavina también se utiliza porque su carencia causa problemas en la piel, en las mucosas y acelera el envejecimiento. El mecanismo por el que actúa es en la producción de energía a partir de los alimentos y también en el mantenimiento del sistema defensivo de nuestro cuerpo. Y sirve para regenerar otros antioxidantes como por ejemplo el glutatión, que también es importante en estos procesos y después comentaré. La vitamina B6 o piridoxina es importante para muchos procesos metabólicos como la producción de energía, el metabolismo de las proteínas, de las grasas, y todo esto es importante para la regeneración celular y también es importante para la síntesis de neurotransmisores. Esto hace que sea útil para la piel, también para el sistema nervioso, mejorar el estado de ánimo, para dormir mejor, para sentirse mejor en general, y esto es importante para retrasar el envejecimiento. Normalmente se utiliza por vía oral y es más raro que se utilice en forma cutánea sobre la piel, y si se utiliza será en combinación con otros productos. La vitamina B5 o ácido pantoténico y el pantenol, que es un precursor de la vitamina B5. El ácido pantoténico, la vitamina B5, interviene en muchos procesos metabólicos para síntesis de hormonas y es fundamental para el crecimiento y se utiliza sobre todo por vía oral. En cambio, el pantenol, este precursor de la vitamina B5, se utiliza sobre todo de forma tópica sobre la piel porque tiene propiedades hidratantes, también cicatrizantes para reparar la piel y también efectos antiinflamatorios, y se basa sobre todo porque se transforma en vitamina B5 y actúa a nivel local en la piel. La biotina o vitamina B7 interviene en el metabolismo de las grasas, de las proteínas
y de los carbohidratos, y su carencia da lugar a un aspecto más envejecido, sobre todo por su acción en la piel o en el cabello o en las uñas, de forma que se utiliza sobre todo en productos por vía oral, aunque en algunas ocasiones también en productos sobre la piel o en el cabello. La vitamina B9 o ácido fólico y la cobalamina o vitamina B12 ya las he comentado en otras ocasiones y son muy importantes para la división celular, la reparación del ADN, es decir, de nuestro material genético, para la síntesis de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno y sirven para la producción de energía en nuestras células, también para el sistema nervioso y por supuesto también para la piel. Por eso tener unos buenos niveles es importante para evitar un envejecimiento prematuro, sobre todo porque con la edad a veces los niveles también son más bajos. Se utilizan sobre todo por vía oral y en el caso de la vitamina B12, cuando hay una carencia, también en forma de inyectable. La vitamina D se utiliza sobre todo porque es importante para la salud ósea, para prevenir la aparición de huesos frágiles, de osteoporosis, pero también para mejorar el sistema inmunitario, defensivo contra las infecciones, también para la salud de la piel, incluso también para la salud mental. Hay que tener en cuenta que se pueden utilizar suplementos, pero es una vitamina liposoluble, lo que quiere decir que se puede acumular en las grasas y puede llegar a ser tóxicas si se consume en exceso. La vitamina E se utiliza porque tiene efectos antioxidantes y también porque refuerza la barrera de la piel, contribuye a que la piel esté hidratada porque retiene más el agua y también ayuda a la cicatrización y defiende la piel de los daños producidos por los rayos solares. Se puede consumir en forma de suplementos por vía oral y también se utiliza en productos que se aplican sobre la piel. Hay que ir con cuidado porque cuando se consume por vía oral se podría acumular si se consume en exceso, porque es una vitamina liposoluble, se disuelve en grasa y esto podría llegar a ser tóxico, pero ya digo, el consumo excesivo. La vitamina K es menos conocida por los efectos antienvejecimiento, menos que la vitamina C y la vitamina E, que son las que más se utilizan con estos objetivos. Esta vitamina K es beneficiosa para la coagulación sanguínea y también para la salud ósea, pero se están viendo efectos beneficiosos para la piel antienvejecimiento. Sobre todo se aplica en la zona de alrededor de los ojos para disminuir las ojeras, también para la cicatrización y para disminuir manchas o estrías en la piel. Se utiliza con estos objetivos de forma tópica, es decir, en forma de cremas, pero también hay suplementación oral que se utiliza ya con objetivos más de salud ósea o de coagulación sanguínea. ¿Qué minerales se utilizan con objetivos antienvejecimiento? Hay muchos porque intervienen en muchos procesos metabólicos y el primero sería el magnesio porque a veces hay carencias y el tener unos niveles adecuados es necesario porque el magnesio interviene en más de 300 reacciones enzimáticas del organismo y es importante para la función muscular, del sistema nervioso y del organismo en general. Ya he hecho vídeos hablando sobre el tema y no voy a insistir más. El zinc es también muy importante porque tiene propiedades antioxidantes y además es fundamental para el mantenimiento de nuestro sistema inmunológico, también para la reparación del ADN, y cuando hay carencias de este zinc puede afectarse la capacidad que tiene la piel de curarse y seremos más susceptibles a padecer infecciones. Por eso es otro mineral que se tiene en cuenta. El selenio tiene importantes funciones antioxidantes, también es importante para la salud de nuestro tiroides y también para mantener nuestro sistema inmunológico. El cobre es un mineral que ayuda a la síntesis de colágeno, que es importante para la piel y el tejido conectivo, como ya hemos comentado antes, y además tiene propiedades antioxidantes. El hierro es otro mineral que es fundamental para sintetizar la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno a las células del organismo, que se utilizará para producir energía. Cuando te falta hierro, acabas con una anemia, con fatiga, cansancio y empiezas a funcionar cada vez peor. Por eso que el hierro es fundamental. El calcio es otro mineral que es muy importante para mantener la salud ósea, porque ya sabemos que conforme va avanzando la edad, los huesos se vuelven más frágiles, puede aparecer la osteoporosis y el calcio es un mineral que necesitamos para mantener esta salud de los huesos. Por supuesto también la vitamina D que hemos comentado antes y el magnesio. La coenzima Q10 o ubiquinona se utiliza ampliamente en productos antienvejecimiento, tanto en suplementación oral como en productos tópicos para cuidado de la piel. Esto se debe a que es una sustancia
que no es exactamente una vitamina porque la produce nuestro cuerpo, en el corazón, en el hígado, en los riñones, en el páncreas, pero va disminuyendo conforme avanza la edad. Y en cambio tiene una acción antioxidante potente y además interviene en los procesos de producción de energía celular. Por eso es una sustancia que tiene importancia y además se ha visto que sirve para disminuir las arrugas en la piel y para proteger del daño solar. Por esto se consume tanto en suplementación oral para aprovechar este efecto antioxidante en todo el cuerpo, pero también en forma de cremas sobre la piel. Los suplementos de colágeno también se utilizan en forma de polvos o en formas de cápsulas, de tabletas o incluso en algunos alimentos fortificados. La idea es que con este colágeno que se ingiere se fortalecería o se estimularía la síntesis de colágeno en nuestro organismo, y el colágeno ya sabemos que es importante para la piel, las mucosas y para el tejido conectivo en general, que esto incluye los huesos, los cartílagos, los ligamentos, los tendones, y esto sería beneficioso para la salud de la piel, para que ésta esté mejor, que esté más hidratada, que tenga menos arrugas, pero también para la salud de los huesos y las articulaciones, y para el organismo en general, porque el tejido conectivo del que forma parte este colágeno está en todo el organismo. La crítica que se hace a esto es que si tú consumes colágeno, incluso aunque sea en forma de péptidos pequeños, este se va troceando, se absorbe en forma de aminoácidos y después el organismo lo utilizará para lo que considere conveniente y no necesariamente para la síntesis de colágeno. La respuesta es que esto dependerá del tipo de producto, porque hay algunos que son productos de colágeno en forma de pequeños péptidos hidrolizados que se absorben muy rápidamente, que tienen gran biodisponibilidad y que se considera que estos, al menos en algunas investigaciones, darían estímulos al organismo para sintetizar colágeno de forma específica. Lo que pasa es que tampoco se sabe exactamente qué mecanismo sería este y hay escepticismo respecto a esto. La idea es que si tú consumes colágeno en forma de suplemento, este te dará los aminoácidos que son importantes para sintetizar el colágeno, aunque el organismo lo utilizará para lo que crea más conveniente. El resveratrol se utiliza en forma de suplementos orales, en cápsulas, en tabletas, para objetivos antienvejecimiento, porque se ha visto que tenía propiedades parecidas a la restricción calórica o al ayuno, porque tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, que mejoran el endotelio de dentro de los vasos sanguíneos, disminuyen LDL colesterol, y esto ayuda a que mejore la salud cardiovascular y en general se ha visto este efecto. El problema es que este efecto se da sobre todo o se ha visto en modelos de experimentación animales y no tanto en humanos, o sea que hará falta más investigación. De hecho, se ha encontrado en la piel de las uvas rojas, también en las frambuesas, en el cacahuete, en los arándanos y en el vino tinto y en algunos otros alimentos, pero las cantidades no serían suficientes como las de la suplementación. Pero ya digo, hace falta más investigación. Se piensa que actúan activando unas enzimas que se llaman sirtuinas, que están relacionadas con la longevidad. La curcumina se utiliza en forma de suplementos orales por la boca para objetivos antienvejecimiento, mezclada con piperina, porque esta facilita su absorción en el intestino. La curcumina procede de la cúrcuma, que es una especia de la cocina india que se ha utilizado durante siglos y también en la medicina ayurvédica. Y la piperina, que se utiliza para que aumente su absorción, en realidad procede de la pimienta negra. Y esta es la combinación que a veces también se podría hacer en forma de alimentación o introducirlo en la dieta sin que sean suplementos. Lo que pasa es que los suplementos están más concentrados. El efecto que tiene es antioxidante, antiinflamatorio y también se ha observado en laboratorio en estudios preclínicos que tiene un efecto senolítico, es decir, que produce la apoptosis, es decir, la destrucción de células senescentes o zombies que comentamos al principio y que dejan de reproducirse pero pueden producir reacciones inflamatorias negativas y que hacen que se acelere el envejecimiento. Hay 3 sustancias que se utilizan mucho en esto del antienvejecimiento, que son el NAD, el NR y el NMD. El NAD es la nicotinamida adenina dinucleótido, que es una coenzima, una sustancia que está en todas las células del organismo y que se sirve para producción de energía,
para la reparación del ADN, para regulación de ciclos del sueño, de la alimentación y muchos procesos celulares, pero que va disminuyendo con la edad y está relacionada con enfermedades degenerativas relacionadas con el avance de los años. Entonces lo que se piensa es que si se consigue mantener los niveles de NAD en el organismo o incluso aumentarlos un poco, se conseguiría retrasar el envejecimiento. El NR es el ribósido de nicotinamida y el NMN es el mononucleótido de nicotinamida. Ambos son formas de vitamina B3, la niacina que hemos comentado al principio, pero son formas sintéticas que se hacen en el laboratorio. Y el objetivo es que aumenten el nivel de NAD en el organismo y así revertir o enlentecer el envejecimiento. Con estas sustancias y aumentando el NAD o manteniéndolo, se mejore la función de las mitocondrias, que son las estructuras dentro de las células en las que se produce la energía. También mejorar la reparación del ADN, que se va estropeando conforme avanza la edad, y también para regular y activar las sirtuinas, que son unas enzimas que promueven la longevidad y la salud celular y que dependen del NAD. Se utiliza la suplementación oral con estos objetivos antienvejecimiento del ribósido de nicotinamida, el NR, porque es el más estudiado y se ha visto que aumentaban los niveles de NAD. El otro, el NMN, el mononucleótido de nicotinamida, se utiliza también, está ganando popularidad porque también aumentan los niveles de NAD, pero se utiliza menos. Y después el NAD propiamente dicho, a veces se ha utilizado de forma oral en suplementación, pero tiene menos biodisponibilidad, es decir, se absorbe menos porque se desactiva en el intestino. Y por eso a veces se está utilizando en inyectables en clínicas especializadas, pero esto está en investigación. El alfa-cetoglutarato o AKG se utiliza en forma de suplemento, pero en realidad es una sustancia que es fundamental en el ciclo de Krebs, que es un proceso bioquímico muy importante para producir energía. Entonces lo que se ha visto es que este alfa-cetoglutarato tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, que tiene también un efecto de aumentar la autofagia, es decir, procesos de limpieza de estructuras celulares que están dañadas, y se ha visto en modelos animales que aumentaba la longevidad en ratones y en gusanos. Y por eso se utiliza en suplementación, pero hace falta más investigación en humanos. No confundir con el AKG, que es la L-arginina alfa-cetoglutarato, que es una sustancia que está relacionada, que lleva asociada la L-arginina, que es un aminoácido, y se cree que al asociarla con el alfa-cetoglutarato se aumenta la rapidez con la que se absorbe esta L-arginina. Y también lo que se cree es que será beneficioso para el ciclo de Krebs, para la producción de energía y también por la L-arginina para la síntesis de proteínas. Pero esto no se utiliza para la longevidad, sino se utiliza más en el fitness para el aumento del rendimiento deportivo, pero también está en investigación. La espermidina es una sustancia crucial en procesos celulares diversos de nuestro organismo, en regulación del crecimiento de nuestras células, de la síntesis de ADN, ácidos nucleicos, proteínas, y también se ha visto que intervenía en los procesos de autofagia, es decir, de limpieza de restos celulares que están estropeados o dañados o que son innecesarios, y también se ha visto en modelos animales que aumentaba el tiempo de vida. Por eso lo utilizan en forma de suplementación, pero hace falta más investigación y también es verdad que lo podemos encontrar en alimentos. La N-acetilcisteína o NAC es un derivado del aminoácido L-cisteína y también se está estudiando, investigando e incluso utilizando para promover la longevidad. El uso principal ha sido como mucolítico, yo lo he utilizado muchas veces con este objetivo para romper el moco, que sea más fácil eliminarlo en procesos respiratorios, incluso yo mismo lo he consumido a veces, y también se utiliza como antídoto contra la intoxicación por paracetamol o acetaminofén. El efecto de prolongar la vida o antienvejecimiento se debe a que es un precursor de una sustancia que se llama glutatión, que es un potente antioxidante. Y estos efectos antioxidantes y antiinflamatorios son los que tienen los beneficios de promover la longevidad y de disminuir la inflamación crónica en el organismo. También se ha visto que hay beneficios para el sistema inmunológico y también para enfermedades degenerativas a nivel de protección como el Alzheimer o el Parkinson, pero esto está en investigación. El glutatión seguramente es el antioxidante
más potente que tenemos en nuestro propio cuerpo, que lo producimos en nuestras células y que consta de 3 aminoácidos, la cisteína, la glutamato y la glicina. Además de ser un antioxidante que neutraliza radicales libres en todas las células, también tiene la función de regenerar y mantener los antioxidantes externos como la vitamina C o la vitamina E. La desintoxicación es otra de las funciones del glutatión porque está en altas concentraciones en nuestro hígado, se une por conjugación a sustancias extrañas que pueden ser perjudiciales como toxinas, contaminantes, metales pesados o carcinógenos que pueden ser externos o también productos de desecho internos, los hace más solubles en agua y así se facilita su eliminación por la bilis o por la orina. El glutatión es importante por el funcionamiento óptimo de nuestro sistema inmunológico, defensivo, también interviene en muchos procesos metabólicos como la síntesis de ADN, síntesis de proteínas, síntesis de prostaglandinas, de muchos enzimas y en realidad está en muchos procesos de todos nuestros sistemas de nuestro organismo. El glutatión lo producimos en nuestro interior, en ese sentido no es esencial, es decir, no necesitamos ingerirlo en la alimentación desde fuera, pero sí que es verdad que va disminuyendo conforme avanza la edad y puede afectarse también por enfermedades o por sustancias tóxicas que entren en nuestro organismo. Por eso es interesante tener en cuenta la alimentación para favorecer la síntesis de glutatión y que se mantengan los niveles adecuados. De los 3 aminoácidos que lo componen, quizá el más limitante sería la cisteína, pero esto lo podemos conseguir con la alimentación, con una alimentación variada, con frutas, verduras, también carnes como el pollo o el pavo, también con productos lácteos como la leche, el yogur, el queso y también con legumbres. En las verduras es interesante las crucíferas, como por ejemplo las coles de Bruselas, el repollo, el brócoli y también alimentos como por ejemplo los que llevan sulfuro como el ajo o la cebolla. ¿Existen los suplementos de glutatión? Sí que existen, están los suplementos directos que llevan glutatión, lo que pasa es que se critica que se descompone el glutatión en el tubo digestivo y se absorbe poca cantidad, y en este sentido sería poco útil. Después hay unas formas de glutatión comercializadas que se llaman formas liposomales, que estaría el glutatión dentro de cápsulas rodeadas de fosfolípidos y esto favorecería la absorción y en este sentido serían más efectivos. También hay en forma de sprays, en forma de supositorios y también hay formas inyectables que se utilizarían más en entornos clínicos. Después estarían los precursores del glutatión, que el más conocido sería el NAC, la N-acetilcisteína, que ya hemos dicho que se puede consumir por vía oral, y después hay otros como por ejemplo las proteínas de suero de leche con cisteína biodisponible, es decir, que llevan proteínas con diferentes aminoácidos, pero tienen la cisteína, que es, hemos dicho, un aminoácido fundamental para la síntesis del glutatión, y esto favorecería que este glutatión aumentara o se mantuviera dentro del organismo. El EGCG o galato de pigalocatequina es una sustancia que está en el té verde y es a la que se atribuyen la mayor parte de sus propiedades beneficiosas. Es un polifenol del grupo de las catequinas que es un antioxidante, antiinflamatorio, que se ha visto que hay evidencias de que ayuda a protegerse de enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y seguramente algunos tipos de cáncer. También se ha visto que ayuda a controlar metabólicamente la diabetes mellitus tipo 2 y también para controlar la obesidad. La forma de consumo suele ser en forma de té verde. Se recomienda consumir las hojas verdes, mejor que en forma de bolsitas porque tienen más concentración de esta sustancia, pero también hay suplementos. Lo que pasa es que están más concentrados y aquí podría ser que tuvieras más efectos secundarios o que puede haber interacciones con medicamentos si es que los estás tomando. Es decir, que si lo quieres tomar en forma de suplementos, lo mejor sería consultar. El ácido hialurónico también se emplea porque es un polisacárido que forma parte del tejido conectivo y tiene efectos beneficiosos para la piel. Normalmente se utiliza para que ésta sea una piel más hidratada, más elástica, a veces también para un efecto de regeneración de la piel y también de relleno de la piel, según la forma en la que se utiliza. Se usa muchas veces en forma de cremas o de sueros en la piel, como he dicho, también en forma de suplementos, que en este caso se utiliza también para beneficiar la piel, pero también para beneficiar las articulaciones, aunque esto está en investigación.
también en forma de inyectable sobre la piel para tratar problemas de arrugas, se utiliza para que haga relleno y también para mejorar esta elasticidad de la piel y su hidratación y para que se regenere. Y también se ha utilizado para inyectar en articulaciones, sobre todo las de las rodillas, en personas que tienen dolores articulares por artrosis u osteoartritis, porque se ha visto mejoría, porque lubrifica la articulación, disminuye el dolor y sirve de amortiguador. Los omega 3 se han utilizado sobre todo la EPA y el DHA porque son beneficiosos por efectos antiinflamatorios, beneficiosos para la salud cardiovascular y también para la salud del cerebro, del sistema nervioso. Aquí lo que se recomienda es que la fuente del omega 3 sea los alimentos como los pescados grasos, frutos secos como las nueces o semillas como las semillas de chía, semillas de lino. A veces también se suplementa, por ejemplo con aceite de pescado o con aceite de krill o con algas, pero hay que ir con cuidado con la suplementación si es concentrada porque en exceso también podría ser perjudicial. E incluso se ha relacionado en dosis un poco altas con la fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca que puede ser peligrosa. La melatonina la produce la glándula pineal con la oscuridad y esto sirve para regular los ciclos de vigilia y de sueño. El problema es que con la edad esto puede disminuir y puedes empezar con problemas del sueño. Entonces se utiliza también como estrategia anti-envejecimiento porque esto mejorará el sueño y la calidad de este, y esto es beneficioso no solo para el sistema nervioso, para la calidad de la función cognitiva, sino también para el sistema inmune. También tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que también benefician el sistema inmune y cada vez hay más evidencia de que es útil para proteger de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson. Se utiliza en forma de suplementos por vía oral, también hay en forma de sprays y otras formas de uso, y se usa para mejorar el sueño, también a veces lo utilizan para el jet lag. La creatina es un compuesto que lo producimos nosotros mismos, está en el músculo pero también en otros órganos y también la podemos consumir a través de la carne y el pescado. Esta se ha utilizado como suplemento en deportistas que realizan ejercicios de alta intensidad y corta duración y también para la recuperación después del ejercicio físico, pero esto ha estimulado el interés para ver si tenía utilidad como una estrategia anti-envejecimiento. Entonces se ha visto que podría ser útil para la pérdida de masa muscular y para la fatiga en personas conforme avanza la edad, porque está el problema de la sarcopenia, es decir, pérdida de masa muscular, que es negativo, y la creatina, combinada con otras estrategias, podría ayudar a recuperarse en cuanto a masa muscular y fuerza, y esto disminuiría el riesgo de caídas que pueden tener consecuencias importantes. Después también hay estudios que sugieren que tiene efectos protectores para el sistema nervioso, para el corazón, incluso puede ayudar metabólicamente en la diabetes mellitus tipo 2. Hay formas de suplementación en polvo, también en cápsulas, tabletas, pero esto ya tendrías que consultarlo con el médico para ver qué es lo que tienes que hacer. El pterostilbeno es un polifenol que es parecido al resveratrol, aunque es menos conocido y se encuentra en pequeñas cantidades en frutas como los arándanos, las uvas, algunos frutos secos y bayas. Se utiliza en forma de suplementos orales, en forma de cápsulas y polvo, y también con objetivos de retrasar el envejecimiento porque tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Hay algunos estudios que confirman efectos beneficiosos, pero en realidad está menos estudiado. La fisetina es un polifenol, concretamente un flavonoide, que está en muchas frutas y verduras y que se ha visto que tenía propiedades antioxidantes, antiinflamatorias. También hay evidencia de que sirve de protección cerebral y también que tiene propiedades senolíticas, es decir, de eliminar estas células senescentes o células zombie que son perjudiciales para la salud y que al eliminarlas favorece la longevidad. Por eso se ha despertado el interés en esta molécula y está en forma de suplementos para consumir por vía oral porque la alimentación no estaría en la cantidad suficiente. La pigenina es un flavonoide que está en muchas frutas y verduras, sobre todo en el perejil, el apio y la manzanilla,
y se ha visto que tenía propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, también neuroprotectoras e incluso anticancerígenas, al menos en estudios en el laboratorio. Lo que se ha visto también es que tenía un efecto inductor de la autofagia, o sea, esta especie de reciclaje de productos de desecho celulares, y esto ha despertado el interés en los efectos anti-envejecimiento. Se consume en forma de suplementos, vía oral, en cápsulas, pero hay que ir con cuidado, sobre todo con las dosis, porque al estar más concentrado a veces podría interaccionar con medicamentos. El sulforafano es un isotiocianato que está sobre todo en verduras crucíferas, como el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, la col rizada, y tiene también efectos antioxidantes, antiinflamatorios, neuroprotectores y también efectos anticancerígenos por promover, como en el anterior, estos procesos de autofagia y de eliminación de desechos celulares. Por eso resulta prometedor y también se ha buscado este efecto en la longevidad o el antienvejecimiento. Se puede consumir en forma de suplementos por vía oral, pero habrá que ir con cuidado porque podría haber interacciones con medicamentos, aunque una forma adecuada es en forma de alimentación, consumiendo verduras crucíferas, sobre todo los brotes de brócoli. La tianina es un aminoácido que está sobre todo en las hojas del té verde y en menor medida en las del té negro, y que sirve para reducir la ansiedad, el estrés, para mejorar la función cognitiva, también para mejorar el sueño, y ha despertado también el interés por propiedades anti-envejecimiento. Esto se puede consumir en forma de té verde, té negro, o también hay en forma de cápsulas de L-teanina. El astrágalo es una hierba que se utiliza en la medicina tradicional china porque tiene efectos adaptógenos, es decir, que aumenta la resistencia al estrés físico y mental. También tiene efectos inmunoestimulantes, también tiene potencial para proteger de enfermedades cardiovasculares y también mejora la longevidad, porque parece ser que activa la telomerasa que protege los telómeros, estos que estaban relacionados con la longevidad. Se puede consumir en forma de té, también hay en forma de polvo, en cápsulas, tabletas, y también incluso hay ungüentos y también hay inyectables que se usan en clínica. La metformina es un medicamento que se utiliza de primera elección para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, pero se ha visto que tanto en personas con diabetes mellitus tipo 2 como en personas normales había una disminución o un enlentecimiento del envejecimiento. Estos son estudios preliminares, pero se piensa que esto podría ser por el aumento de sensibilidad a la insulina que tiene este fármaco, y esto disminuiría el estrés oxidativo que está relacionado con el envejecimiento, también por activación de una enzima que se llama AMPK, que tiene efectos protectores respecto al envejecimiento, y también porque en cierto modo imita los efectos de la restricción calórica que también se han relacionado con los efectos anti-envejecimiento. Pero, como digo, estos son estudios preliminares y habrá que esperar los resultados de las investigaciones. La rapamicina o Sirolimus es un compuesto que se extrajo de una bacteria de unas muestras de tierra de la isla de Pascua, Rapa Nui, y de ahí el nombre. Esta sustancia se vio que tenía efectos anti-hongos, como por ejemplo la cándida, pero después se observó que tenía efectos inmunosupresores y antiproliferativos. Los efectos inmunosupresores hicieron que se empezara a utilizar para evitar el rechazo en trasplantados, sobre todo en trasplantes de riñón, y también el efecto antiproliferativo para tratar algún tipo de cáncer en combinación con otros tratamientos. También el efecto antiproliferativo ha servido para impregnar los stents que se ponen en el corazón, en las arterias coronarias cuando ha habido una obstrucción, y esto evita que se obstruyan otra vez, que se reestenosen. El tema es que se vio que esta sustancia, esta rapamicina, en ratones, en el año 2009, en una investigación que se publicó en Nature, que extendía o prolongaba la vida de estos ratones un 30%, y esto despertó el interés para ver si esto podría aplicarse a los humanos. Parece ser que los mecanismos son porque actúa en la enzima mTOR, está relacionado con estos efectos antiproliferativos, y también porque estimula mecanismos de autofagia, de eliminación de desechos celulares, y también porque tiene unos efectos antiinflamatorios. Lo que pasa que en seres humanos podría tener más efectos secundarios que en los ratones o en animales, y por eso
no está aprobado para este uso de longevidad, pero sí para los otros que he comentado, y habrá que esperar los resultados de las investigaciones en humanos. La crocina es el compuesto bioactivo principal del azafrán. Tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras. Esto quiere decir que protegería de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, y lo que hace es que las neuronas duren más, y también mejoraría el estado de ánimo y la cognición, es decir, la capacidad de pensar. Esto hace que sea interesante con propósitos anti-envejecimiento. Hay suplementos de azafrán, se puede usar el azafrán directamente en forma más concentrada, en forma de suplementos, que siempre hay que ir con cuidado porque puede tener más efectos indeseables si no lo controlas bien. Y también hay suplementos de crocina aislada. Lo que pasa es que normalmente son suplementos de luteína-crocina, porque lo que se busca es potenciar también el efecto de protección de los ojos, porque la luteína es un carotenoide y tiene propiedades protectoras oculares. Los prebióticos también se investigan para que vivamos más y para potenciar la salud durante el envejecimiento. Los prebióticos llevan fibra no digerible. Esto hace que alimenten las bacterias saludables de nuestro intestino, la microbiota intestinal, y esto hace que mejore la salud intestinal, que mejoren la digestión, que mejoren la absorción de nutrientes, y esto es positivo para llevar calcio a los huesos y otros minerales y vitaminas y nutrientes. También esto mejorará el sistema inmunológico defensivo, disminuye la inflamación, que está relacionada con muchas enfermedades crónicas, y también mejora el sistema nervioso, porque hay una conexión entre el intestino y el cerebro y todo lo que es el sistema nervioso. Es decir, que mejora la salud en general y potenciaría el vivir más tiempo y de forma más saludable. Estos prebióticos, lo normal es consumirlos a través de la alimentación, como por ejemplo lo que son verduras, frutas, también las legumbres o los cereales integrales de grano entero. Y después también hay suplementos de prebióticos. Lo único es que hay que ser prudente, porque si consumes un exceso, sobre todo de suplementos, puede dar síntomas de hinchazón y síntomas gastrointestinales por este exceso. Pero independientemente de esto, si te centras en la alimentación o quizá te suplementas si hiciera falta con control médico, pues esto sería beneficioso. El extracto de fruto de café o extracto de cereza de café también se investiga con estos objetivos de prolongar la longevidad, y se centra en la fruta que rodea al grano de café, porque tienen antioxidantes que son beneficiosos, como por ejemplo el ácido cloropegénico, las antocianinas o terpenos. La cuestión es que tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios, también neuroprotectores y beneficiosos para la salud metabólica, es decir, para personas que tienen alteraciones en el azúcar o en el colesterol. Esto se vende en forma de suplementos, en cápsulas, en polvo. Lo que pasa es que, como digo, está en investigación. La clorela es una microalga verde unicelular que también se utiliza con estos objetivos, porque es rica en nutrientes, en proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes como la clorofila, los betacarotenos o la luteína, y se ha visto que es beneficiosa para la salud digestiva, porque mejora la absorción de nutrientes y la digestión, también para fortalecer el sistema inmunológico y también para la salud de la piel. Tiene beneficios que hacen interesante a esta microalga y que se utiliza en algunas culturas en la alimentación, aunque es poco frecuente, pero también existe en forma de suplementos, en cápsulas, en polvo, en tabletas, y a veces se utiliza con esos objetivos de mejorar la salud y de antienvejecimiento. El fitoplancton marino, específicamente el tipo Nanochloropsis, también se utiliza con estos objetivos porque es una microalga verde unicelular y que tiene alto contenido nutricional. Es rica en omega 3, concretamente el EPA, pero también tiene proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes que, como en los anteriores casos, le dan beneficios. Por eso se utiliza en forma de suplementos, en cápsulas o en polvo, y a veces también se puede ver en alimentos o bebidas enriquecidos. El calostro es la primera leche que producen los mamíferos y se utiliza en forma de suplemento porque es rica en nutrientes, en péptidos, en factores de crecimiento que son parecidos a la insulina,
también anticuerpos y en otros compuestos bioactivos que tienen estas propiedades antioxidantes que vamos comentando aquí. Es beneficioso para el sistema inmunológico, para potenciar la capacidad que tenemos de defendernos de las agresiones externas. También es beneficioso para la salud digestiva y también para el crecimiento muscular y la recuperación muscular. Por eso se utiliza en el deporte como suplemento y también se está utilizando en personas mayores para disminuir la progresión de la sarcopenia, es decir, de la disminución de la masa muscular. Se utiliza en suplementos en forma de cápsulas, de polvo y a veces lo mezclan con barritas energéticas o con batidos de proteína. ¿Qué precauciones debemos tener con estos productos que son anti-envejecimiento o que buscan prolongar la vida? En primer lugar, que no sustituyen el cambio en el estilo de vida. Es decir, que lo primero y más importante es tener un estilo de vida saludable y a partir de aquí se puede valorar si hace falta o no el añadir algún tipo de suplemento o de medicación. Pero no lo vas a sustituir, no tendría sentido. Es decir, el eliminar hábitos tóxicos, eliminar el tabaco en primer lugar, en segundo lugar el alcohol y todo tipo de drogas. En segundo lugar, el ejercicio físico, la actividad física de forma regular, que a veces es lo primero que hay que hacer si no consumes ningún tóxico, a no ser que tengas una alimentación muy irregular o muy mal llevada. Porque el tercer punto, que a veces puede ser el segundo, es tener una alimentación que sea saludable, alimentos sanos e intentar evitar en la medida de lo posible todo lo que son ultraprocesados. Y después dormir bien, aprender a gestionar el estrés, tener un entorno social que sea más o menos saludable, que a veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero es a lo que tenemos que tender. En segundo lugar, hay que pensar que todos estos suplementos, incluso algunos de ellos medicamentos, son extractos concentrados y productos químicos en algunas ocasiones que al estar más concentrados es más fácil que pudieran provocar efectos indeseables, que pueden ser alergias o pueden ser problemas digestivos o efectos secundarios de otro tipo. Y que muchas veces si se consumen en exceso o los vas sumando pueden dar lugar a un efecto opuesto al que buscamos. Por eso es importante consultar con algún profesional, que lo primero que te dirán es lo del estilo de vida que hemos comentado antes. Hay que tener en cuenta que conforme mayor eres, más enfermedades tienes o más medicamentos estás consumiendo, si vas añadiendo suplementos también es posible que haya interacciones y que haya contraindicaciones que deberás tener en cuenta. Y después, en tercer lugar, lo que hay que tener en cuenta también y prestar atención es a las afirmaciones exageradas sobre productos que promueven la longevidad o que son anti-envejecimiento, y siempre fijarse en la evidencia científica y no dejarse llevar por las afirmaciones de los departamentos de marketing, que está muy bien que realicen su función, pero nosotros debemos centrarnos en la evidencia científica y en los datos que hay, que muchas veces estos suplementos están en investigación y a veces los datos que tenemos no son definitivos y a veces se basan en estudios preclínicos, en animales o en células humanas, pero en tubos de ensayo, en placas de laboratorio y no en estudios con mayores grupos de personas. Si te interesa que haga algún vídeo en concreto sobre alguno de estos productos o suplementos, me lo dejas en los comentarios y te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.